Hola, soy Juan Felipe Pineda Mesa, docente del Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, y los estaré acompañando hoy en la sesión número 16 que corresponde a las reglas de derivación. Veremos de qué se trata en nuestro resumen habitual para comenzar la sesión. Entonces nos dedicaremos hoy a desarrollar fórmulas que nos permitan derivar de una manera totalmente operativa y relativamente rápida lo que corresponde a sumas, restas, multiplicaciones y cocientes, o sea, divisiones entre funciones, ¿sí? ¿En qué se inspira esto? Entonces, resulta que en la mayoría de los casos, hallar la derivada de una función a partir de la definición del límite, esa que vimos de f' de x, que es la función derivada, si lo recuerdan en una de nuestras sesiones, que es límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, que fue justo de nuestra sesión inmediatamente anterior, puede ser una labor muy difícil. Les digo por qué. Porque en general las funciones que uno se va a encontrar son difíciles de tratar, es decir, uno podría tener un producto de exponenciales con funciones trigonométricas dividida tal vez entre funciones logarítmicas y a la vez polinomios. Si usted se enfrenta a una función de esa que es bastante grande, monstruosa, en comparación con las funciones simples que hemos tratado en la derivada mediante la definición del límite, esas funciones no se van a dejar trabajar fácilmente. Nuestra ventaja con esas funciones que habíamos considerado en esa sesión inmediatamente anterior, si ustedes retroceden para esa sesión, se van a dar cuenta que fueron funciones simples para tratarse. Tratamos polinomios o funciones lineales, también cocientes muy simples, radicales simples también, y obedecía, digamos, a procesos algebraicos muy simples como racionalización, factorización, suma y resta de fracciones. El caso es que son procesos que podemos hacer relativamente rápido. Pero para una función muy grande, esa definición mediante el límite se vuelve una cosa bastante difícil y engorrosa para trabajar, si no es que es imposible. Entonces, por esa razón, se hace indispensable desarrollar ciertas reglas y fórmulas que nos permitan derivar de una manera mucho más simple y operativa a una función que nos den sin recurrir para nada a esa definición del límite. Ese es el objetivo principal de hoy. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues hay que introducir tales reglas de derivación, ¿no? Las reglas, que son las más importantes. Entonces, vamos a listar esas reglas y vamos a ver la demostración de algunas de ellas. Entonces, nuestra primera regla de derivación se llama la regla de la suma y de la resta. Entonces, lo que dice es que si tenemos dos funciones f y g, tales que sus derivadas f' de x y g' de x existen para todo x del dominio de f más o menos g, vamos a medir la suma y la resta de una vez, entonces la derivada de f de x más o menos g de x, según sea el caso, se convierte en la derivada de la primera, derivada de f de x, más o menos, según sea el caso, la derivada de la segunda, o sea, la derivada de g de x. Como quien dice, la derivada lo que hace es romper muy bien las sumas y las restas. Es decir, la derivada de una suma o de una resta se convierte en la suma o en la resta de las derivadas. Una regla bastante natural, cuya demostración vamos a ver a continuación. Entonces, supongamos que f' de x y g' de x existen para todo x del dominio de f más o menos g, que es nuestra hipótesis, y vamos a hacer solo la de la suma y la de la resta es semejante a esa, ¿cierto? Vamos a llamar a f de x más g de x como r de x, esa va a ser nuestra función. Y ahora le vamos a aplicar lo único que conocemos para derivar antes de introducir las reglas, porque para eso es que vamos, para eso es que necesitamos demostrarlas. Entonces, lo único de lo que disponemos para poder hallar la función derivada es del límite. Entonces, vamos a usar el límite para calcular o para deducir la fórmula de derivación en este caso. Entonces, le vamos a aplicar la definición de la derivada, la de ese límite, a la función r de x igual a f de x más g de x. Bien. Entonces, haciendo eso, como podemos apreciar ahí en la presentación, r' de x, ¿qué va a ser? Entonces, por la definición de la derivada, va a ser el límite cuando h tiende a 0 del cociente de diferencias, o sea, de r de x más h menos r de x, todo sobre h. Y ahora simplemente es llamar a r. ¿Quién es r? R es una suma, f más g, ¿sí? Pero como está evaluado en x más h, entonces observen que en la segunda línea de la demostración nos queda el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h más g de x más h, y todo lo estoy agrupando entre un corchete, restándole entre otro corchete r de x, pero r de x fue a lo que llamamos f de x más g de x. Todo eso queda partido por h. Entonces nos queda en la tercera línea, límite cuando h tiende a 0 de. Entonces ahora observen que yo
Le puse dos colores diferentes para que usted sepa que vamos a hacer una agrupación especial. F de x más h, le puse color rojo, y a la que sigue, que es más g de xh, le puse color azul. Luego el menos lo afectó a los corchetes últimos de la derecha. Entonces nos queda menos f de x menos g de x. Las partes en azul en la siguiente línea son para agrupar. Observen y verá. El f de x más h menos f de x que aparecen en rojo los agrupamos con la h y tomamos el límite. Es decir, estamos dividiendo el límite en una suma de límites. Eso se puede hacer porque es una de las propiedades de los límites. Más, y ahora viene el de las que están en azul, límite cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x, todo entre h. Y ahora observen que cada límite por separado corresponde a la derivada correspondiente. El primero, donde está en rojo, límite cuando h tiende a 0 de esa expresión, no es más que f' de x. Para hacer referencia a ese color rojo que corresponde a esa derivada, por eso la puse allá en rojo, f' de x. Más, y la otra derivada, que es la de la función g de x más h menos g de x sobre h, es la derivada de g, es decir, g' de x. Y lo otro que hicimos en la última línea es simplemente reescribir eso en función de ese símbolo d grande que introdujimos también en la anterior clase, que fue en las notaciones de la derivada. Las notaciones de la derivada con respecto a x de f de x más derivada con respecto a x de g de x. Bien, por lo tanto, lo que hemos obtenido es que en efecto la derivada de f de x más g de x es igual a derivada de f de x más derivada de g de x. Y les dejo ahí la observación de que la misma cosa se hace con la resta, simplemente dividiendo el límite no en una suma, sino en una resta y llegando a la misma conclusión. Bien. Vamos a entrar en otra regla, que es la del producto, que ya no es tan natural, desafortunadamente, como la anterior. Tiene su propia fórmula que vamos a introducir a continuación. De las mismas hipótesis, tenemos f y g, dos funciones tales que f' de x y g' de x existen para todo x del dominio del producto, que es donde estamos concentrados para la derivada, del dominio de f por g. Entonces, la derivada de f de x por g de x es igual a, entonces, observen ahí, la derivada de f de x por g de x sin derivar, más la derivada de g de x por f de x sin derivar. En palabras, eso normalmente se parafrasea de la siguiente manera y es muy común para podérsela aprender, ¿cierto? Rápidamente. Entonces, es la derivada del producto de f de x por g de x es la derivada de la primera, que es f de x, por la segunda, que es g de x, sin derivar, más, siempre más en el centro, derivada de g de x, que es la segunda, o sea, derivada de la segunda, por la primera, que es f de x, sin derivar. Bien. Miremos nuestra demostración para esa importante regla. Entonces, como en la regla anterior, vamos a suponer que f' de x y g de x existen para todo x del dominio de f por g, ¿sí? Que es nuestra hipótesis, y ahora llamémosle r de x al producto. En la anterior prueba le llamamos fue a la suma, ahora es el producto donde estamos trabajando. Entonces llamemos r de x a f de x por g de x. Entonces le aplicamos, así como en la demostración anterior, le vamos a aplicar la definición de la derivada a la función r de x, que es f de x por g de x. Haciendo eso, entonces nos queda que r' de x es el límite cuando h tiende a 0 de r de x más h menos r de x sobre h. Pero ahora r, recuerden que es f por g. Entonces, donde esté r por toda parte, lo vamos a cambiar por f por g, evaluado en donde corresponde. Para la primera es f de x más h por g de x más h, entre corchetes, ¿cierto? Como para que se vea que eso corresponde a la primera de las expresiones. Restándole r de x, pero eso es f de x por g de x, y todo queda dividido entre h. Y ahora acá no podemos hacer algo como en el anterior donde se veía que era agrupar cosas. Ahora hay que introducir términos. Y hay un término especial que debe introducirse para que nos quede una derivada por allá metida. Ese término que yo estoy poniendo ahí en todo el centro en rojo es para que se note que se está sumando y restando una misma expresión al tiempo. Esa expresión es menos f de x más h g de x más f de x más h g de x. Noten que son la misma, una con menos y otra con más. Un truco algebraico típico para introducir cantidades en nuestra expresión. Y ahora vamos a agrupar las dos primeras y vamos a agrupar después las dos últimas. Las dos primeras que estoy agrupando en la cuarta línea aparecen en color azul, que son f de x más h por g de x más h menos f de x más h por g de x. Más, y en la parte derecha las puse en verde para que se vea que las dos últimas que aparecían en la expresión anterior se están agrupando por aparte. Entonces, esa es la parte que aparece en verde. ¿Listo? F de x más h por g de x menos f de x por g de x, todo entre h. Y eso se convierte entonces en el siguiente límite.
Agrupar las partes que están en azul son las que permiten factorizar algo común ahí, en esa parte que está en azul. Esa parte es f de x más h. Noten que está en el primero y en el segundo término. Lo tomo como factor común y entonces entre el corchete que queda la expresión g de x más h menos g de x. Más, y en la parte derecha que aparecía en verde hay otra parte también que es común y por eso se agrupó de ese modo y no de otro. G de x, factor común de, y quedó sobrando f de x más h menos f de x sobre h. Bien, pasemos a la siguiente página. Ahora eso se convierte en lo siguiente. Lo que estoy haciendo ahora es separar, como lo hice en la primera parte, el límite en dos partes. El límite de la suma en la suma de los límites. Entonces eso convierte la parte en azul, por aparte como primer término, es el límite de cuando h tiende a 0, de esa expresión que antiguamente estaba en azul, ¿cierto? En el anterior paso. Y la parte en verde va dentro del otro límite. Nótenla ahí, sigan los colores, ¿sí? Y en la siguiente línea, el límite va a actuar sobre el producto, el de f de x más h, con la restante expresión, incluido el h del denominador. Y lo mismo ocurre en la segunda. Se va a sacar aparte el de g de x y por aparte en otro límite va el de f de x más h menos f de x sobre h. Eso se puede apreciar en la siguiente línea. Miren lo que quedó. Límite cuando h tiende a 0 de f de x más h por el límite cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x sobre h. Por otro lado, más el límite cuando h tiende a 0 de g de x por el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Y ahora miren que en el primer límite, el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, en el siguiente paso, se convirtió solo en f de x, aparece en color negro, ¿sí? ¿Por qué pasa eso? Porque resulta que como nuestra función es derivable, uno de los teoremas que vimos en alguna sesión es que cuando una función es derivable en un punto, es continua en ese punto, ¿sí? Entonces, como la función es derivable, la función f, entonces cuando le apliquemos el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, el h tiende a 0, donde tiende a 0 es adentro en el argumento, en x más h. Entonces la h desaparece de adentro del f de x más h y lo convierte en f de x. Y por otro lado, el límite siguiente, que es el de g de x más h menos g de x sobre h, eso es g' de x, por definición de la derivada. Más, y en el siguiente, el límite cuando h tiende a 0 de g de x no tiene ninguna h para evaluarse, o sea que queda constante con respecto a h y por eso queda solamente g de x. Y en el siguiente, ese límite de f de x más h menos f de x sobre h es f' de x, aparece en color verde. Y en el último renglón lo único que hice fue ordenar, ¿cierto? Poner g de x, f' de x de primero e intercambiar el f' de x para que aparezca de primero también. Mírelo ahí, f' de x, g de x. Más, y mandé el primero como segundo e intercambié g' de x con f de x. Por eso nos quedó g' de x, f de x. Y ahora revisen que eso es lo que queríamos demostrar. F' de x, g de x, derivada del primero por el segundo sin derivar, más g' de x por f de x, derivada del segundo por el primero sin derivar. ¿Sí? Bien, eso demuestra la famosa regla del producto para las derivadas. Y otra regla famosa es la que llama regla del cociente, que usa un proceso parecido al anterior en el sentido de introducir ciertos términos especiales para que aparezca esa fórmula especial, ¿sí? Esta. Entonces dice, sean f y g dos funciones tales que f' y g' existe para todo x del dominio, en este caso de f sobre g. Entonces, la derivada del cociente f de x sobre g de x se convierte en esto, derivada de f de x por g de x, menos derivada de g de x por f de x y todo dividido entre g de x al cuadrado. La manera de leerlo es la siguiente para aprenderlo más fácil. Entonces es la derivada del numerador, que es f de x, por el denominador, que es g de x sin derivar, menos, y ahora al contrario, derivada del denominador, que es g de x, por f de x sin derivar, que es el numerador. Y todo siempre queda dividido entre el denominador elevado al cuadrado. Miremos su prueba. La misma historia. Se supone que f' de x y g' de x existe para todo x del dominio este de f sobre g y le vamos a llamar ahora r de x a f de x sobre g de x. Y vamos a aplicar la definición de la derivada a la función r de x igual a f de x sobre g de x. Listo. Entonces mírenla ahí. Vamos a aplicar la definición de límite, lo mismo que en los dos anteriores. R' de x es ese límite, r de x más h menos r de x sobre h.
Cambiamos la R por lo que es ella en realidad, que es f sobre g. En el primer caso se está evaluando en x más h, por eso aparece en el primer corchete f de x más h sobre g de x más h, menos r de x, que es f de x sobre g de x y todo sobre h. Eso lo convierte en el límite cuando h tiende a 0. Ahora lo que hice fue quitar esos corchetes que los puse allá solamente como para que se vea que eso es la función primera y que la otra es la función segunda. Ahora vamos a prescindir de esos corchetes y vamos a hacer la resta de las fracciones. La fracción esa de arriba nos da, multiplicando en cruz y multiplicando lo de abajo, eso da f de x más h por g de x, mírelo ahí, menos f de x por g de x más h. Y todo eso queda dividido entre el producto de los denominadores, que en este caso es g de x más h por g de x. Y todo a su vez queda dividido entre h. Se aplica ley de extremos y medios o ley de la oreja, y entonces nos queda en el numerador lo mismo, f de x más h por g de x menos f de x por g de x más h. Y la h va y multiplica al otro denominador, por eso nos queda h multiplicado por g de x más h por g de x. Listo. Continuamos. Entonces ahora miren que en rojo también, para que ustedes sigan esos colores, vamos a introducir un término que nos va a servir para poder hacer la deducción de nuestra fórmula. Ese término es f de x por g de x, que aparece en color rojo. Entonces por eso lo mezclamos entre la expresión a fin de agrupar después. Entonces eso es límite cuando h tiende a 0 de f de x más h por g de x, que miren acá era lo que ya traíamos. Solo que después de ella, miren la última línea en la presentación, después de ella no le pusimos menos f de x por g de x más h, sino que le pusimos otro término, f de x por g de x. Y ese mismo se puso al final acompañando a la otra expresión que fue menos f de x por g de x más h. Listo, ahí pueden verla. Y el denominador intacto, eso no lo vamos a tocar, estamos interesados en tratar el numerador, agregar expresiones que nos sirvan para nuestra deducción. Bien, vuelvo y les muestro en azul los dos primeros, porque si los pegué de ese modo, uno como intercalados, era para que se pudieran agrupar los dos primeros y luego los dos segundos. Los dos primeros que vamos a agrupar aparecen en color azul y los dos que vamos a agrupar después son los que aparecen en color verde. Ese es el objetivo de mostrar esos colores allá. Entonces eso es límite cuando h tiende a 0 de las dos primeras expresiones, menos, y ahora vienen las otras dos expresiones que teníamos arriba. Y al agrupar esas dos que estaban en azul tenía un objetivo también, era factorizar algo especial. En la primera expresión que está en azul, aquí en la última línea, vamos a factorizarle g de x. Entonces, al hacer esa factorización queda f de x más h menos f de x. Menos, y ahora factorizo el f de x. Factorizo realmente el menos f de x. Y entonces por dentro del corchete queda g de x más h menos g de x. Todo eso queda dividido entre el denominador que ya traemos desde arriba. Dividimos el límite en dos, con esas dos agrupaciones. El primero en azul con todo su denominador y el segundo en verde también con todo su denominador, que se distribuye bien en los dos límites. Y ahora notemos que al aplicar el límite sobre esa expresión nos queda un producto. Entonces, el producto que vamos a manejar acá es el siguiente. Límite cuando h tiende a 0 de g de x. Noten que el g de x lo dejé con g de x más h por g de x. Y por aparte, en una multiplicación, el límite cuando h tiende a 0 del f de x más h menos f de x, que aparece en azul también arriba, sobre la h solamente. Y por el otro lado, divido con un menos, ¿cierto? Recuerden que tenemos un menos límite. Menos, inclusive lo puse en rojo porque me tocó pasar de un renglón a otro. Entonces, para que se vea que el rojo comunica los dos renglones, que hacen parte de la misma expresión. Entonces nos queda menos límite cuando h tiende a 0 de f de x sobre g de x más h por g de x y por aparte el límite cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x en verde sobre h. La primera expresión, de nuevo como la función g es derivable en su dominio, entonces esa función es continua. Como es continua, el g de x más h se convierte en g de x cuando se le aplique el límite. Por eso es que abajo aparece el g de x en azul, es porque el límite no actúa ahí, porque no depende de h. Pero en el de g de x más h sí lo cambia por g de x, por eso aparece abajo en negro y al lado otro g de x que no se vio afectado por el límite, porque no dependía de h, ¿cierto? Y en el siguiente, miren, el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, eso es f' de x por definición de la derivada.
El menos otra vez en rojo, haciendo referencia a que en el renglón anterior esos dos límites estaban comunicados por ese rojo, ¿cierto? O esos cuatro límites, pues, un par para uno y otro par para otro en el producto. Y aquí en la segunda nos queda, cuando apliquemos el límite cuando h tiende a 0 de f de x, eso nos da f de x solamente porque no depende de nuevo de h. El de g de x más h vuelve y se convierte en g de x porque la función es continua ahí. Y el g de x queda constante. Y el límite de g de x más h menos g de x sobre h, eso es g' de x, aparece también en color verde. Ahora miren que aunque podría cancelar g de x con g de x en la primera expresión, no es conveniente, porque yo necesito que aparezca un g de x al cuadrado en el denominador y ya está, solo es multiplicarlos. Entonces, si multiplico el g de x por el g de x en cada denominador que aparece en esta resta de la última línea, eso se convierte en g cuadrado de x, ¿sí? Nos queda entonces g de x sobre g de x cuadrado por f' de x, que ya lo traíamos. Y el otro denominador también se convierte en g de x al cuadrado. Y ahora voy a pegar los numeradores, f' de x por g de x, que aparecen en azul, sobre el tal g de x al cuadrado que ya teníamos, menos g' de x por f de x sobre el g de x al cuadrado. Y como ahora las fracciones que me resultaron en esa resta son semejantes, entonces las sumo de manera semejante, o sea, dejo el denominador que es g de x al cuadrado y ponemos el numerador, en la resta. Entonces nos queda f' de x por g de x menos g' de x por f de x, y eso dividido entre g de x al cuadrado. Eso era lo que queríamos demostrar, porque f' de x, simbolizado ahí en el siguiente, en lo último, en esa igualdad, eso es derivada de f de x por g de x, menos la derivada de g de x, o sea, del segundo, por f de x, que es el primero sin derivar, y todo dividido entre el denominador, que es g de x, al cuadrado. Listo. Obtuvimos pues nuestra fórmula de derivación para el cociente. Se le llama la regla del cociente. Bueno, hay tres reglas más adicionales, pero las vamos a citar solamente y no las vamos a demostrar porque eso se va a hacer en la sesión número 17. O sea que les vamos a enunciar sin demostración y se hará en la siguiente sesión. Esta es una también, regla de una constante por la función. Entonces, si f es una función tal que f' de x, su derivada existe para todo x del dominio de esa función f, y si k es una constante, entonces la derivada de la constante por la función es la constante por la derivada de la función. Eso uno suele decirlo diciendo que la derivada de una constante por una función saca la constante y deriva la función. Y tiene total sentido porque es que la constante no aporta nada al proceso de derivación, ¿sí? Entonces, sale la constante y se multiplica por la derivada de la función. 5. Derivada de una constante. Siempre que uno tenga una función constante, entonces la derivada de esa constante da 0. O lo que es lo mismo, también uno suele decirlo de la siguiente manera: la derivada de un numerito es 0. ¿Sí? Si uno tiene un número real, digamos 4, derivada del 4 es 0, menos 8, la derivada de menos 8 es 0. Cualquier número que se evalúe mediante la derivada tiene derivada 0. Y por último, la importante regla de la potencia. Si f de x es una función así, x a la n, ¿cierto? Potencia de x, con n cualquier real, entonces la derivada de x a la n es n por x elevado a la n menos 1. Es decir, baja la potencia n a multiplicar y arriba, y en la potencia disminuye en 1, le queda la variable elevado a la potencia que tenía anteriormente, menos 1. Listo, regla de la potencia. Y antes de entrar en nuestros ejemplos, que ya vamos para allá, otra forma en la que uno puede escribir esas 4 reglas anteriores, si no quiere usar ese símbolo grande de derivación, o no, si no quiere usar el df de x, esos símbolos nuevos que nosotros introdujimos en otra sesión, entonces usted puede usarlo, el símbolo normal de prima, ¿cierto? Entonces, bueno, realmente son las 3, yo ahí me equivoqué, no son las 4 anteriores, no las 3 anteriores, las 3, de la 1 a la 3. Entonces, primero, la regla de la suma. Si la ve con el prima, entonces lo que está diciendo es que f de x más o menos g de x prima es lo mismo que f' de x más o menos g' de x. Derivada de la suma es la suma de la derivada. F de x por g de x prima es eso que aparece allá en términos de esa prima, ¿cierto? Es f' de x por g de x, derivada del primero por el segundo sin derivar, más g' de x, que es el segundo, derivado por f de x sin derivar.
Y si se va a la tercera, que es la del cociente, lo que le dice es que f de x sobre g de x', o sea, su derivada, es f' de x, que es derivada del numerador, por g de x, que es el denominador sin derivar, menos g' de x, que es el denominador derivado, por f de x sin derivar, y todo eso dividido entre g de x al cuadrado. Por si usted no quiere usar esos símbolos, no le gusta, entonces tiene la posibilidad de usar el prima. Aquí le hago la aclaración para que lo tenga presente si los desea usar. Listo, y vamos a nuestros ejemplos. Vamos a hacer algunos ejemplos de cómo derivar funciones, eso sí, simples, ¿no? Irán apareciendo otras con el tiempo, en otras sesiones, para las trigonométricas, exponenciales, ellos tienen su forma de derivarse. Vamos a ir donde podamos aplicar con lo que tenemos las fórmulas de derivación, las reglas de derivación, perdón, estas 6 reglas que acabamos de introducir. Entonces vamos a hallar, por ejemplo, la derivada de 4x al cuadrado más 5x menos 7. Esa función se podría derivar con el límite, pero exige trabajo, ustedes lo vieron, pues porque era tomar el cociente de diferencias, desarrollar el binomio, cancelar lo que era igual, luego factorizar la h y luego cancelarla. Entonces, las reglas de derivación, como se dijo desde el comienzo, tienen el propósito de que usted no entre a hacer eso porque es un proceso, digamos, más complejo, no extremadamente complejo, pero sí no es tan rápido como las reglas, ¿sí? Entonces, miren cuál es el objetivo. Vamos a hacer esta derivada mostrando como paso a paso qué es lo que está pasando. Entonces, es la derivada de 4x2 más 5x menos 7. Como se trata de puras derivadas de sumas y de restas, la derivada rompe bien por la regla número 1, las sumas y las restas. Por eso le queda derivada de 4x2 más la derivada de 5x menos la derivada de 7. Y por la propiedad 4, que es la que saca la constante, observen que en la primera sale el 4 y le queda solo la derivada de x2. En el siguiente sale el 5 y le queda la derivada de x. Y en el último le queda la derivada de 7, que es constante. Entonces, ahora le aplicamos al x cuadrado la derivada de la potencia. Entonces la potencia baja y multiplica lo que esté al lado. En este caso le queda 2 por el 4 que está al lado y la x disminuye en una potencia. Eso se los estoy mostrando todo en rojo. Tanto el 2 que baja como el 2 que se va a restar con un 1, ¿cierto? 2 menos 1. Más, para la x la potencia era 1. Entonces el 1 ese que yo le estoy mostrando en rojo es el que baja a multiplicar al 5 x a la potencia antigua que era 1, restándole 1, menos la derivada de 7 que es 0. De la primera da 2 por 4, 8, y x a la 2 menos 1 es x a la 1, más 1 por 5, eso nos da 5, x a la 1 menos 1 es x a la 0. Y 8x a la 1 se abrevia poniendo 8x y 5x a la 0, como x a la 0 es 1, se abrevia poniendo 5. Conclusión, la derivada de eso es 8x más 5. Derivada que de hecho se hubiera podido hacer en un renglón cuando uno aprende, automatiza eso, es decir, cuando su cerebro ya sabe cómo es que bajan las potencias y resta, eso se vuelve un proceso de una sola línea a lo sumo de 2 líneas si es que hay que hacer simplificaciones. Entonces, quiero que veamos por eso en el segundo ejemplo una función de ese tipo, véala. Si la ven, 9x3 menos 6x2 menos 2x más 1, pero que no perdamos tanto tiempo que bajando el 3 y que restando 1, no, que lo hagamos ya de manera más rápida. Entonces, mire. Por la misma razón, como son sumas y restas, entonces la derivada lo único que va a hacer es una por una. Entonces vayamos haciendo una por una. En la primera baja el 3 a multiplicar al 9, x a la y baja una potencia. Por eso quedó 3 por 9x a la 2. En el siguiente, menos, baja el 2 a multiplicar al 6, x, porque bajó la potencia de 2 a 1, menos la derivada de 2x que nos da 2 y la derivada de 1 que es 0. Total, que eso nos da 3 por 9, 27x2, menos 12x, después de hacer el producto de 2 por 6, menos 2. Listo, se acabó la derivada, rapidita. En comparación con una derivada utilizando el límite, sobre todo ya en esta cúbica, ya es más complicada porque requiere desarrollar la suma de cubos, requiere un montón de cosas, factorizar y eliminar la indeterminación. Va a tomar un poco más de tiempo que la de una de grado 2. Entonces, ahí es donde sé que el proceso es mucho más eficiente que usar el límite. Bueno, en el ejemplo número 3, ¿cuál es nuestro objetivo? Ilustrar la regla del producto. Entonces, vamos a hallar la derivada de esa función, 3x menos 1 por x a la 4 más 7x2 más 6x. Entonces, vamos a derivar ese producto que por la regla del producto se convierte en esto, mírenlo. Derivada del primero, miren ahí en la presentación, derivada de 3x menos 1, ese es el primero. Por el segundo entre paréntesis, que es la expresión x4 más 7x2 más 6x sin derivar. Más, que se lo estoy poniendo en rojo, que es el que está pegando a las dos derivadas esas que aparecen.
derivada del segundo, o sea, derivada de x4 más 7x2 más 6x por el primero, que es 3x menos 1, sin derivar. Bien. Derivamos el 3x más 1, su derivada es 3, eso se aprecia en la segunda línea en la igualdad, por el que no se derivó, que fue x4 más 7x2 más 6x, más la derivada de x4 es 4x3, la derivada de 7x2 es 2 por 7, 14x, la derivada de 6x es 6, por, entre paréntesis, 3x menos 1 sin derivar. Listo, ya se completó el proceso de derivación. Como tal, ya, usted ya terminó de derivar, pero no basta con derivar, sino que hay que terminar las operaciones para que la expresión quede lo más reducida posible. Entonces, el 3 va a multiplicar a toda la expresión x4 más 7x2 más 6x. Entonces nos queda 3x4 más 21x cuadrado más 18x, después de multiplicar el 3 término a término con ese trinomio, más, y ahora vamos a multiplicar término a término el 4x3, 14x, el 6 con el 3x menos 1. Eso nos deja con esto, 12x4 menos 4x3, 14 por 3 da 42x2, 14x por menos 1 da menos 14x, 6 por 3x da 18x y 6 por menos 1 da menos 6. Y ahora sumamos términos semejantes, 3x4 con 12x4 da 15x4. Los de grado 3, solo hay uno, menos 4x3, hay que dejarlo como está. Grado 2, 21x2 más 42x2, eso nos da 63x2. 18x más 18x menos 14x, eso nos da 22x. Y por último, el menos 6, que quedó sin nadie para sumarse y para restarse. Esa es la expresión final, ese polinomio de grado 4. Mejor dicho, hemos calculado la derivada de ese producto de arriba. En el ejemplo número 4, hallemos la derivada ahora de ese cociente, la función 1 sobre x. ¿Listo? Entonces, acudiendo ahora a la regla del cociente, aunque podría hacerse de otro modo, ¿cierto? Pero la idea es ilustrarlo. Derivada del numerador. ¿Quién es el numerador? 1. Entonces aparece, miren ahí, derivada del numerador, derivada del 1 por la x que está entre paréntesis sin derivar. Ese es el denominador. Y ahora menos la derivada del denominador, o sea, la derivada de x por el numerador que es 1, sin derivar. La derivada de 1, por ser un número, tiene derivada 0, ¿sí? Por la x sin derivar, menos la derivada de x que es 1 por el 1 que no se derivó, sobre x cuadrado, que es el denominador al cuadrado. 0 por x da 0, menos 1 por 1 da 1 sobre x2. 0 desaparece y solo nos queda ese menos 1 sobre x al cuadrado. Esa es la derivada, ¿sí? La derivada entonces de 1 sobre x, que de hecho es una de las derivadas más comunes, es menos 1 sobre x al cuadrado. Y un último ejemplo, revisemos otro cociente, que los cocientes son los que más hay que ilustrar porque son los más, tal vez los más complicados para derivar en general. Entonces vamos a derivar ahora ese cociente, la función 3x2 más 8x más 2 sobre x menos 2. Entonces, de nuevo, derivada del numerador, derivada de 3x2 más 8x más 2. Por el denominador, x menos 2, sin derivar, entre paréntesis, para que sea afectado por todo lo que va a pasar en la derivada. No se les vaya a olvidar de paréntesis, que es súper importante en estos procesos. En cualquier proceso de matemática, hay que, donde entre, salga el paréntesis, que queden bien agrupadas las expresiones, que no haya problema a la hora de multiplicar, que se multipliquen todos los que se deben multiplicar. Entonces, esta es derivada, la derivada ahora del segundo, que es la derivada de x menos 2, por el primero, que es 3x2 más 8x más 2 sin derivar, o sea, el numerador, sobre el denominador, que es x menos 2, todo al cuadrado. La derivada de 3x2 más 8x más 2 es 6x, que es 2 por 3, 6x y baja una potencia, más la derivada de 8x, que es 8. Deja el x menos 2 quietecito porque no se derivó, menos la derivada de x menos 2, que es 1. ¿Sí? Derivada de x es 1 y la derivada de menos 2 es 0, por eso le queda solo el 1, por el 3x2 más 8x más 2 sin derivar, y eso dividido entre x menos 2 elevado al cuadrado. Multiplicamos término a término. La multiplicación de los dos primeros, o sea, de 6x más 8 por x menos 2, da 6x3 menos 12x más 8x menos 16. Y el menos 1 multiplicado por ese 3x2 más 8x más 2, lo único que hace, su efecto, es cambiar el signo de toda su expresión a la derecha. Por eso nos queda menos 3x2 menos 8x menos 2 sobre x menos 2 al cuadrado. Eso no cambia. El denominador hay que mantenerlo. Nunca se vayan a poner a abrir ese denominador, a expandirlo. Ese lo mantienen ahí. Entonces,
6x3 no se suma con nadie, queda quieto. Menos 3x2 lo vamos a poner de segundo, no tiene con quién sumarse. Menos 12x más 8x menos 8x da menos 12x. Y menos 16 menos 2 da menos 18. Por eso el numerador quedó así con esa expresión, 6x3 menos 3x2 menos 2x menos 18. Y esto dividido todo entre x menos 2 elevado al cuadrado. Esa es la derivada de ese cociente utilizando una regla de derivación. Que hubiera sido, esta sí que hubiera sido más difícil con un límite. ¿Sí? Entonces, para evitarse ese tipo de complicaciones, ya por fortuna conocemos reglas que nos permiten derivar esas expresiones. Bien. Damos por terminada nuestra sesión de hoy, nuestra número 16, y recordemos entonces que en esta sesión establecimos 6 reglas especiales para calcular las derivadas de ciertas funciones, ¿cierto? Y a estas fueron las que llamamos reglas de derivación. Su importancia, no de perderse de vista, es que nos permite derivar de una manera muchísimo, es que no es más simple, muchísimo más simple a dichas funciones, ¿cierto? En comparación con la definición que tenemos, la definición original de la derivada que utiliza el límite. Muy bien, todo por hoy, muchachos. Recuerde que los acompañó Juan Felipe Pineda en esta sesión número 16. Nos vemos en la próxima. Chao.